plazo para contestar la demanda en este juicio en concreto. No desde que se lo notificó por el estado diario, porque todas las resoluciones pasan por el estado diario, sino desde el momento en que se notificó la resolución en forma legal. Y su forma legal en este caso es personalmente. Ahí se clarifica un poco más, ¿no? Viendo actos reales. Y lo otro es lo mismo. Esto es una sentencia definitiva. Se dictó el 6 de diciembre del año 2018 y el mismo 6 de diciembre del año 2018 se notificó por el estado diario esta sentencia definitiva. ¿Cómo se notifican las sentencias definitivas? Las de primera instancia al menos, como esta. Por cédula. Por cédula. De hecho, el 48 dice que la sentencia definitiva, las resoluciones que recibe la causa de prueba o las que se ordene la comparecencia personal se notificarán por medio de cédulas. Entonces, la sentencia se dicta el 6, el mismo 6 se notifica por el estado diario. Pero en este caso se apeló el 9 de enero del año 2019. Estará dentro de plazo, ¿no? Si uno parte la base que la apelación es un plazo de 10 días hábiles, se notificó por el estado diario el 6 y se apeló en enero del año siguiente. ¿Estará dentro de plazo o nos falta algún dato adicional para saber si está o no dentro de plazo? Falta el dato, profe, de saber cuándo se notificó en forma legal. Ya está el tema. El 3 de enero del año... Aquí se lo notificó personalmente, pero el 3 de enero del año 2019 se notificó a José Isidoro la sentencia de fecha 6 de diciembre del año 2018. Es decir, el 3 de enero se le notificó personalmente o en forma legal la sentencia definitiva que se dictó en esta causa. Entonces, desde ahí, o desde el día hábil siguiente, se empieza a contar el plazo para interponer el recurso de apelación. Recurso de apelación que fue dentro de plazo porque se le notificó un 3 de enero y él apeló un 9 de enero. Así que fue dentro de plazo. Por ahí se entiende más, ¿o no? El tema del estado diario y la forma válida de notificar una resolución. Sí, profe. Ya, y lo último, que no lo tenía pensado, pero salió acá. El código dice que la sentencia definitiva se notifica por cédula. Pero en este caso, el receptor notificó personalmente. ¿Esta notificación es válida o nula? Es válida, profe. ¿Por qué? Yo me acuerdo que el profesor de procesal anterior siempre decía personal o por cédula. Siempre como que ponía los dos términos juntos, pero no sé por qué. Solo sé que es por eso. Según efectivamente es válida. Cuando ustedes vieron notificaciones de las resoluciones judiciales, me imagino que se las enseñaron con un cierto orden de jerarquía, ¿o no? Hay una notificación que es la más perfecta de todas. Porque generalmente tienen como un orden de jerarquía, por así decirlo. Primero se estudia la personal, luego la personal subsidiaria, y luego se habla de la notificación por cédula, y al final se deja el estado diario. No sé si se los pasaron así, o si lo recuerdan de esa manera más o menos. Profe, no, Sí, así yo lo no... paso. El que quiera. Que hablé ella, al final no entendí qué dijo. No, yo solamente estaba diciendo que así la pasaron, que tenía un orden jerárquico sobre cuál era más perfecta de las notificaciones. Y si la personal es más perfecta que la cédula y más perfecta que el estado diario, ¿hay algún problema en que una notificación que se tenía que realizar por cédula se haga personalmente? No, no hay ningún problema. ¿No? De hecho, ningún perjuicio se le está causando a la persona del notificado. De hecho, tiene mayores seguridad porque no se le dejó la cédula en la puerta,
sino que se le entregó la notificación en sus manos. Entonces no hay ningún perjuicio, no hay ningún agravio, y como no hay perjuicio, no puede haber nulidad. La nulidad sin perjuicio no opera. Pero si lo que se debe notificar personalmente o lo que se debe notificar por cédula se hace a través de una notificación inferior, como el estado diario, ¿esa notificación sería válida? No, profe. Esta zona es válida. Bien. Muy distinto sería si en vez de esta frase que solamente acredita que esta resolución pasó por el estado diario, el tribunal aquí incluyera y ordenara que la sentencia definitiva se notifique por el estado diario. Eso sí que sería un error que corresponde ser enmendado, porque está alterando la forma normal o la forma legal en que se tiene que notificar la sentencia definitiva. Lo mismo pasaría si en una resolución que es la primera resolución que existe en un juicio, el tribunal expresamente ordenara que esa resolución se le notificara al demandado por el estado diario. Eso sí le va a causar un perjuicio, nunca va a saber de la existencia del juicio y obviamente estaría alterando la normal tramitación de ese procedimiento. ¿Por ahí se entiende la idea o no? ¿O se aclara un poco el tema de la notificación? ¿O aún a alguien le queda alguna duda sobre el estado diario y la forma legal de notificar las resoluciones judiciales? Ya, voy a entender que está todo ok. Ya. Se ve el cambio de pantalla, ¿cierto? Profe. Ya, Profe. entonces, ya, vamos a ver entonces el recurso de apelación. Nosotros hemos visto dos medios de impugnación o dos recursos y ambos comparten una nota en común que se refieren a recursos de carácter no devolutivos, es decir, se interponen y se conocen y resuelven por el mismo tribunal que dictó la resolución que usted quiere impugnar. Pero la apelación tiene la gran particularidad es que se trata de un recurso esencialmente devolutivo, es decir, siempre va a ser conocido por un tribunal superior jerárquico respecto del cual dictó la resolución judicial. Si ustedes recuerdan, cuando vieron la competencia en procesal orgánico, el artículo 188 del Código Orgánico hablaba de juicios que se conocían en única o primera instancia. Y el concepto que daba el Código Orgánico respecto a la única o a la primera instancia la vinculaba a la procedencia o no del recurso de apelación. De ahí que se hable de que la apelación es la llave de la segunda instancia. Entonces, se entendía que los juicios que se conocen en única instancia quiere decir que respecto de la sentencia definitiva que dicte ese tribunal, no va a ser procedente el recurso de apelación. ¿Puede ser procedente otro recurso? Sí, pero no el de apelación. En cambio, aquellos juicios que se conocen en primera instancia, quiere decir que respecto de esa sentencia definitiva que se dicte en ese procedimiento, sí va a ser procedente el recurso de apelación. Así al menos conceptualiza el Código Orgánico los conceptos de única o primera instancia. Y nosotros sabemos además que en las instancias se discuten o se revisan cuestiones de hecho y cuestiones jurídicas o fácticas y de derecho. Entonces, por eso se dice que hay una vinculación estrecha entre la apelación y la instancia. De la misma manera que la demanda, de alguna forma, abre la primera o la única instancia, es la apelación la que abre la segunda instancia. Ningún otro recurso, solamente el recurso de apelación. Los recursos de casación, los recursos de nulidad no generan una nueva instancia porque solamente permiten la revisión del derecho, de aspectos jurídicos. Segunda instancia. Entonces, única instancia da a entender que no procede el recurso de apelación. Primera instancia da a entender que sí procede el recurso de apelación. ¿Y qué significará la segunda instancia? Que un juicio se esté conociendo en segunda instancia. ¿Qué querrá decir eso? ¿Qué nos querrá decir?
¿Es un nuevo grado de conocimiento en donde se verán los hechos y el derecho? Ya, pero cuando la corte respectiva dicta su fallo y se dice, oye, ese es un fallo de segunda instancia, ¿qué nos quiere dar a entender? ¿Sobre qué se está pronunciando esa sentencia de segunda instancia? Aparte que sobre los hechos y el derecho, ¿sobre qué acto en concreto se está pronunciando? Sobre los actos que se vieron en la primera instancia. Sí, pero se dice que en realidad la sentencia se está pronunciando sobre el recurso de apelación. Cuando uno habla de la segunda instancia, quiere decir que esa sentencia definitiva que eventualmente emane, se está pronunciando sobre el recurso de apelación. Y obviamente el recurso de apelación le va a permitir revisar o conocer todos los actos que se discutieron en primera instancia. Pero eso es como ¿Profe? No sé, dígame. ¿Solamente la apelación permite la segunda instancia? ¿No hay Sí. algún otro que no No. hayamos visto aún? No, solamente la apelación se dice que es la llave de la segunda instancia. Ni las casaciones en la forma, ni la casación en el fondo, ni el recurso de revisión, ni los recursos de nulidad. En estricto rigor, solamente el recurso de apelación abre una segunda instancia. Y por eso se dice que en Chile, además, no existe una tercera instancia, porque después vamos a ver, cuando revisemos las resoluciones que son susceptibles de apelación, solamente se pueden apelar las sentencias de primera instancia, no las de única, porque no procede, y no las de segunda, lo que da a entender que en Chile no existe una tercera instancia. Hay una pura discusión muy concreta y muy precisa, pero que la vamos a ver después, referente a un recurso que se denomina recurso de queja. Pero en estricto rigor, la vinculación a la instancia, la llave de la segunda instancia, solamente lo permite hacer el denominado recurso de apelación. Ningún otro recurso. Ya. Hasta aquí se entiende, ¿no? Los conceptos de única instancia, primera instancia, segunda instancia y su vinculación a la apelación. Sí, profe. Ya. Y algo que dejen un poco como anotado es la palabra directamente. Los recursos de nulidad se refieren directamente a cuestiones de derecho, pero después, cuando estudiemos los recursos de casación, vamos a ver ciertos casos excepcionales que indirectamente permite tocar ciertas cuestiones de hecho. Pero solamente recuerden eso, porque si no vamos a entrar mucho en confusión hasta que no veamos los recursos de casación o recursos de nulidad. Lo otro, que de hecho creo que una compañera lo preguntó más o menos en esa sesión previa a la prueba, en esa hora previa a la prueba, es que en estricto rigor solamente se habla de segunda instancia cuando lo que se apela es la sentencia definitiva, porque después vamos a ver que la apelación también procede contra sentencias interlocutorias, y las sentencias interlocutorias fallan incidentes o cuestiones accesorias. En ese caso, técnicamente al menos o doctrinariamente, no es preciso hablar de una segunda instancia, porque la resolución de la Corte no se va a pronunciar sobre el objeto del juicio o sobre la cuestión debatida, sino que solamente se va a pronunciar sobre esa cuestión accesoria o puntual que usted está apelando. Así que técnicamente el concepto de segunda instancia solamente se reserva cuando lo que se apela es la sentencia definitiva. Esa distinción no la hace el código, pero al menos doctrinaria o técnicamente se hace esa diferenciación. Hasta aquí se entiende, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Ya. Lo otro, se suele hablar de diferentes sistemas de apelación. Hay un sistema de apelación que se denomina el sistema de apelación plena, en que usted en la segunda instancia va a poder efectuar nuevas alegaciones, va a poder aportar nueva prueba e incluso puede agregar nuevas pretensiones, que básicamente es un nuevo juicio ante el Tribunal Superior. Los problemas son obvios, son problemas de carácter económico y es básicamente restarle toda importancia al juicio que se tramitó en la primera instancia.
Hay otros sistemas de apelaciones que son más bien limitadas. Solamente se permite revisar lo que usted alegó y discutió en la primera instancia. Lo mismo que usted alegó ante el tribunal inferior, lo puede revisar ante el superior, pero no puede alegar cosas nuevas. Su oportunidad para alegar y su oportunidad para aprobar precluyó en la primera instancia. Nosotros solamente vamos a revisar, vamos a controlar que las cosas se hicieron bien abajo, pero usted no va a venir a hacer un nuevo juicio, no va a venir a replicar un juicio ante nosotros, porque el juicio se hizo ante el tribunal inferior. Y adelantando un poco, nuestro sistema, el Código de Procedimiento Civil, adopta un sistema intermedio o mixto de apelación. Quiere decir que usted se va a revisar lo que usted alegó y discutió en primera instancia, pero vamos a tener ciertas atenuaciones sobre cierta prueba que usted puede rendir en la segunda instancia, y sobre ciertas alegaciones o excepciones que usted puede alegar en segunda instancia. No van a ser todas, no van a ser ni todas las pretensiones, ni todos los medios probatorios, pero hay algunas que les vamos a aceptar en esta segunda instancia. Por eso se dice que adopta un sistema intermedio, un sistema mixto. No sé si ustedes se acuerdan, a propósito del juicio ordinario, cuando ven medios de prueba, hay algunas pruebas que se pueden rendir en la segunda instancia. Y de ahí da a entender que es un sistema mixto. Porque además de la prueba que usted rindió en primera instancia, puede rendir prueba nueva en la segunda instancia. No sé si recuerdan, al menos dos medios de prueba en que no hay ningún problema en que se soliciten y se practiquen en la segunda instancia, pese a que usted no lo hizo en la primera. Hay un medio de prueba en primera que tiene una oportunidad muy amplia para acompañarse, que se pueden ir en la demanda, en primera instancia hasta el vencimiento del término probatorio, y en segunda hasta la vista de la causa. Había otro que se podía solicitar hasta antes de la vista de la causa. ¿No recuerdan la documental 348? La oportunidad para acompañarse a los documentos en el juicio ordinario. La prueba documental, dígame. La verdad es que ahora que usted lo está diciendo, sí, pero antes no lo había recordado. Es común eso, acordarse cuando uno dice, pero la documental y la absolución de posiciones o la confesión judicial son dos pruebas que se pueden rendir sin problema en la segunda instancia. Lo que da a entender que es un sistema mixto, porque usted puede rendir pruebas en segunda instancia, sí, pero no todas. El resto de las pruebas dependen de que si la Corte las decreta o no como medidas para mejor resolver. Pero la documental y la absolución no hay problema, pese a que usted no la pidió en primera instancia. Y hay otras excepciones que tienen una oportunidad mucho más amplia para alegarse en juicio, que no se limitan a la contestación de la demanda. No sé si recuerdan. Unas excepciones medias raras que reciben un nombre especial, que son 4 que enumera el código. La cosa juzgada, la transacción, la prescripción, el pago efectivo siempre y cuando conste en un antecedente escrito. ¿No se acuerdan de esas 4 excepciones que nombres recibían? ¿Excepciones anómalas? La anómala, las del 310 del CPC. También da a entender que se trata de un sistema mixto, porque no puede alegar todas, pero sí le vamos a permitir alegar al menos estas 4 excepciones, aunque usted no lo haya hecho en la primera instancia. Bueno, después vamos a volver sobre eso. Ya. Se dice, al menos el concepto doctrinario, porque sabemos que el CPC carece en realidad de conceptos legales, o tiene muy pocos conceptos definidos legalmente. Se dice que es un medio de impugnación de carácter ordinario y cuya finalidad es obtener del superior, de aquel que pronunció la resolución, su enmienda o su revocación.
El fundamento obviamente tiene rango constitucional porque se entiende que el recurso de apelación es el recurso que mejor cumple con el estándar del derecho al recurso eficaz y se justifica por la posibilidad de subsanar errores y obtener una sentencia más justa, al menos en teoría. Esa sería la finalidad del recurso de apelación. Como característica, es un recurso ordinario. Como lo vamos a ver, procede contra un gran número de resoluciones y no tiene una causal taxativa de procedencia. Basta que a usted se le haya causado un agravio, un perjuicio con la dictación de una resolución judicial y usted puede apelar sin ningún problema. Se dice que también es un recurso de enmienda porque no busca anular o invalidar una resolución judicial. Simplemente busca corregir, modificar o reemplazar. Y así se dice que una vez que se termina un recurso de apelación o una vez que se falla un recurso de apelación, el fallo que usted impugnó queda subsistente, confirmado, modificado, complementado o incluso revocado en su totalidad, pero jurídicamente no se invalida y no se anula, aunque se dicte una nueva sentencia a su respecto. Aunque se revoque todo lo que dijo el tribunal de primera instancia, ese fallo jurídicamente no es nulo y nunca dejó de existir, por decirlo de alguna manera. A diferencia de los recursos de nulidad, que buscan invalidar o anular el fallo que dictó el tribunal inferior. Otra característica, ya le dijimos, haber una segunda instancia, es decir, un nuevo grado de conocimiento en que el tribunal va a revisar los hechos y el derecho que se discutió ante el tribunal inferior. Y es un recurso, aquí lo vamos a poner, esencialmente devolutivo. Es decir, el recurso lo va a conocer el tribunal superior del que dictó esa resolución. Y tradicionalmente al tribunal inferior al que dicta la resolución se le denomina tribunal acuo. Y al superior, al que va a conocer y fallar el recurso de apelación, se le denomina tribunal adquiem. También como característica se dice que es un recurso que está sujeto al principio dispositivo. Eso quiere decir que usted es libre de interponerlo o no interponerlo, y una vez que lo hace, también es libre de ¿qué cosa? Una vez que usted interpone o deduce su recurso de apelación, ¿qué puede hacer con él si se rige por el principio dispositivo? ¿Se acuerdan de las consecuencias del principio dispositivo, ¿no? En un juicio civil, si usted es libre de interponer o no su demanda, también es libre de hacer ¿qué cosa con su demanda? De retractarse de ella. De retirarla o de desistirse de la demanda. ¿Y podrá retirar un recurso de apelación? Si decimos que la apelación también se rige por el principio dispositivo, ¿podrá retirar su apelación una vez que la interpone? Sí, Sí. ¿Y podrá desistirse de su apelación? sí, También. Las mismas reglas. Usted decidió libremente iniciar el juicio, el conflicto es de usted, el problema jurídico es de usted. Usted hace lo que quiere con su problema jurídico. No necesita esperar a que resuelvan su recurso de apelación. Lo puede retirar, se puede desistir sin ningún problema. Y bueno, también está la otra consecuencia del dispositivo, que el tribunal queda vinculado a las peticiones que contiene ese recurso de apelación. No le puede dar otra cosa distinta, no puede conceder más de lo que usted pidió. Similar a lo que sucede con la demanda. Y está regulado en los artículos 186 y 230 del Código de Procedimiento Civil en el libro primero. ¿Tiene alguna importancia que la apelación se regule en el libro primero del CPC o no? ¿Qué regulaba el libro primero? ¿O qué regula el libro primero? ¿Regula el juicio ordinario de mayor cuantía o no? son las disposiciones comunes a todo procedimiento.
Por lo tanto, el recurso de apelación, ¿a qué procedimiento se aplica? A todos los procedimientos. ¿Aló? A todos los procedimientos, salvo que una norma expresa ¿Sí? lo haga improcedente. Bien. Bien, y tú te escuchas despacio. Te escuchas súper despacio. ¿Hay alguien con el micrófono prendido? Ya. Siguiente. Vimos las características que se relacionan con las características generales de la teoría general de los recursos. Lo otro son los presupuestos de la apelación. Nosotros habíamos dicho que los presupuestos miraban al acto mismo, las partes no tienen injerencia en que si se cumple o no se cumple un presupuesto. El presupuesto concurre o no concurre. No depende de las partes, no dependen del abogado para que esto se cumpla. El presupuesto existe o no existe. Y el primer presupuesto es que si la resolución es o no impugnable a través de la apelación. Eso no depende de usted. Simplemente la ley va a decir si aquí procede o no procede el recurso de apelación. Por lo tanto, si una sentencia no se puede apelar, eso no es responsabilidad del abogado, porque es un presupuesto. Y la norma la establece el artículo 187. Y el 187 dice: son apelables todas las sentencias definitivas y las interlocutorias de primera instancia, salvo en los casos en que la ley lo deniegue expresamente este recurso. Es decir, la regla general es que estas resoluciones son apelables o no son apelables. Son apelables. Son apelables, porque para que no sean apelables, una ley expresa tendría que denegar el recurso de apelación. Recordemos que es libro primero, se aplica a todos los procedimientos, salvo que una norma expresa diga que la apelación no es procedente. Ya. Consulta de examen de grado fija. ¿Todas las sentencias definitivas son apelables? No solamente las de primera instancia. Bien, solamente las de primera instancia. Uno, porque el código lo dice expresamente. Dos, porque nosotros sabemos que cuando el código habla de única instancia, está haciendo alusión que respecto a esa sentencia definitiva no procede el recurso de apelación. Y segunda instancia tampoco, porque aquí queda automáticamente descartado, y es la norma que nos lleva a entender que en Chile no existe un sistema de tercera instancia. ¿Todas las interlocutorias son apelables? No, dice, salvo en el caso en que la ley designe expresamente este recurso. Pero ahí se saltó algo. Se saltó la primera instancia, también se aplica. Solo las de primera instancia, profe. Ah, Solamente las interlocutorias que existen en primera instancia son apelables. Son preguntas obvias, pero salen en todos los grados y lleno de errores. Otro, las sentencias interlocutorias, tanto de primer como segundo grado, ¿se pueden apelar? Recuerden que el 158 hace una clasificación en que la doctrina distingue en sentencias de primer y segundo grado. ¿Ambas son apelables? Yo creo que sí, porque el artículo no distingue. Y donde no distingue el legislador, no es lícito al intérprete distinguir. Bien. Entonces, la única distinción, o sea, el único requisito que establece es que sean de primera instancia. Por eso se dice que es un recurso ordinario, porque básicamente procede contra todas las sentencias definitivas, todas las interlocutorias que sean de primera instancia, salvo que la ley expresamente deniegue este recurso. ¿Se entiende o no? ¿Qué resoluciones son apelables? Sí, profe. Ya. Según este puro artículo, si ustedes solamente leen ese artículo, ¿autos y decretos se pueden apelar? No. Ya. Solamente leyendo ese artículo. Bien. Ya. Lo otro importante, que me imagino que también alguna vez lo oyeron, es que para calificar la naturaleza jurídica de una resolución, para saber si es definitiva, interlocutoria, autodecreto, hay que atender a su contenido y no a su
denominación. Sabemos el ejemplo del auto de prueba. Y lo otro es que tenemos que atender al contenido mismo de la resolución y no dónde se dictó esa resolución. Ustedes recuerdan ciertos incidentes que por lo tanto la resolución que resuelve ese incidente podrá ser una interlocutoria o un auto, pero que se resuelven dentro de una sentencia definitiva, ¿no? En juicio ordinario les tuvieron que haber nombrado 1 o 2 ejemplos de incidentes que se resuelven en la sentencia definitiva, pero que no por eso dejan de ser incidentes. ¿No recuerdan o no? No, profe. Ya, por ejemplo, la data de los testigos se reserva para la sentencia definitiva. O las costas, la condena en costas, que también es una cuestión accesoria a un incidente, se resuelve en la sentencia definitiva. Entonces, jurídicamente, la resolución, la decisión del tribunal cuando condena o no condena a alguien en costas, al estar fallando un incidente, lo cierto es que es una sentencia interlocutoria. ¿Se entiende la diferencia, no? A ver, no sé si lo cerro. Miren, esto es una sentencia definitiva, ¿cierto? Aquí se acogió parcialmente la demanda, es decir, se está pronunciando sobre el fondo del asunto, resolviendo la cuestión del asunto que ha sido objeto del juicio y poniéndole término a la primera instancia. Esto es una sentencia definitiva. Pero este pronunciamiento en particular, que se está pronunciando sobre las costas, no es sentencia definitiva, es una sentencia interlocutoria. ¿Por qué? Porque se está pronunciando sobre un incidente como lo son las costas. Esa diferencia la entienden, ¿o no? Profe, la verdad me perdí un poco, o sea que pasa de ser incidente a una sentencia interlocutoria al pronunciarse por una sentencia definitiva. No, es que mire, el 158 define lo que es la sentencia definitiva. Dice que una sentencia definitiva le pone término a la instancia y además resuelve la cuestión o asunto que ha sido objeto del juicio. Entonces, esta sentencia que está acogiendo la demanda, que está resolviendo la cuestión o asunto objeto del juicio, es una sentencia definitiva. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Sí. Ya. El 158 también define lo que es una sentencia interlocutoria y dice que las sentencias son interlocutorias cuando se pronuncian sobre incidentes, sobre cuestiones accesorias y establecen derechos permanentes a favor de las partes. Y las costas son un incidente. De hecho, es un incidente especial. Entonces, la resolución del tribunal que se pronuncia sobre las costas es una sentencia interlocutoria, porque en las interlocutorias fallan incidentes. Hasta ahí se entiende, ¿no? Sí, profe, ahora sí. Pero el problema es que esta decisión, este pronunciamiento del tribunal, que jurídicamente es una interlocutoria, porque está fallando un incidente, se encuentra inserta formalmente dentro de una sentencia definitiva. Ahí se entiende, ¿no? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Ya. El problema que se da es que la apelación respecto de la sentencia definitiva tiene un plazo de 10 días, pero la apelación respecto de interlocutorias tiene un plazo de 5 días. ¿Qué pasa si yo apelo al 8º día? Me pasé del 5, pero estoy dentro del 10º día. ¿Puedo apelar todo o puedo apelar todo menos la parte interlocutoria? No sé si se entiende como la diferencia o el problema que se puede dar. Porque aquí nos dicen que para calificar la naturaleza jurídica, es decir, si es definitiva, interlocutoria, autodecreto, hay que estar a su contenido.
Y su contenido es esto: el fallo de un incidente. Y fallar un incidente lo convierte en una sentencia interlocutoria. Entonces, ¿qué pasa con esa apelación que se presentó al 8º día? Es decir, pasado el 5º día, pero dentro del 10º día. ¿No procede? ¿Estaría fuera de plazo? Estaría fuera de plazo respecto de esta parte de la sentencia, pero no respecto del resto, que jurídicamente es definitiva. Esa es una de las tesis. Por ejemplo, Cortés participa de la tesis contraria. Dice que si bien la circunstancia de formar parte de la sentencia definitiva no la transforma realmente en sentencia definitiva, es decir, esto no es sentencia definitiva, sigue siendo jurídicamente una interlocutoria, pero que para efectos de su impugnación, lo que rige en realidad es la naturaleza jurídica de la resolución en que se contiene todo. Y como esta decisión se contiene dentro de una sentencia definitiva, el plazo para impugnar se rige por las reglas de la sentencia definitiva. Por ahí se entiende, ¿no? Sí, profe, se entiende, pero entonces este segundo caso sería la regla general. Al menos en la práctica, sí. Generalmente los que usan recursos de apelación contra sentencias definitivas, pese a que el pronunciamiento contiene incidencias, que serían sentencias interlocutorias, se rigen por las reglas de la sentencia definitiva y no hacen mayor problema en la práctica. Así que uno podría decir que sí, que la tesis de Cortés es la regla general. Usted se va a regir por las reglas de la sentencia en que se contienen los pronunciamientos. Si se contiene en la sentencia definitiva, se va a regir por las reglas de la sentencia definitiva. ¿Se entiende, no? Sí, profe. Ya. Lo mismo pasa con las tachas de los testigos. A veces la objeción de documentos también se deja para la sentencia definitiva. De hecho, hay ciertos procedimientos especiales en que el fallo de las dilatorias, que son incidentes, se reserva para la sentencia definitiva. Pero eso jurídicamente no las transforma en sentencia definitiva porque no se están pronunciando sobre el fondo del asunto o sobre la cuestión principal del juicio, sino que solamente sobre una cuestión de carácter accesorio. Ya, entonces sabemos qué resoluciones se pueden apelar. Ahora queremos saber en qué casos no se puede apelar. Y el primero dice relación con la naturaleza jurídica. Si lo que se puede apelar son sentencias definitivas e interlocutorias de primera instancia, el resto de las resoluciones judiciales nos quedan afuera. Por ejemplo, las de única instancia, la segunda instancia y los autos y los decretos. De hecho, respecto a los autos y decretos, el 188 dice que los autos y decretos no son apelables cuando ordenen trámites necesarios para la sustanciación regular del juicio o para la tramitación regular de un juicio, pero son apelables cuando alteran dicha sustanciación o recaen sobre trámites que no están expresamente ordenados por ley. Según esta norma, la regla general es que los autos y decretos se pueden apelar. No. No, la regla general es que autos y decretos no son apelables. Pero excepcionalmente lo van a hacer cuando ese auto o ese decreto alteran la tramitación normal que un procedimiento tiene o decretan trámites que no están expresamente regulados por el código. ¿Se entiende ahí o no? El ejemplo más clásico es el ejemplo que salió en la prueba, la resolución que proveyó la demanda, y en vez de dar traslado, lo citó a audiencia, es un decreto que está alterando la normal tramitación que por ley tiene el juicio ordinario de mayor cuantía.
porque lo normal, lo regular, habría sido dar traslado y no citar audiencia. Si la resolución hubiese dado traslado, esa resolución, ese decreto, era inapelable. Pero como alteró o modificó la tramitación normal del juicio ordinario de mayor cuantía, se transformó en un decreto apelable. Ahí se entiende, ¿no? Sí, sí se entiende. Ya. Por ejemplo, quizás, no sé, pasa en la práctica, ustedes presentan una demanda, ustedes no tienen ninguna obligación, de hecho no tienen ninguna carga de acompañar un documento en la demanda. Y si un tribunal los apercibe que previo a proveer la demanda acompañe ese documentos, está ordenando un trámite que no está expresamente ordenado por la ley. Y ese decreto también sería susceptible de apelación. Porque en ninguna parte la norma regula que en el juicio ordinario de mayor cuantía se tengan que acompañar documentos en la demanda. Así que ese sería un ejemplo de esta otra hipótesis que regula el 188. Después vamos a ver la importancia del 188 porque además de hacerlo apelable, regula la famosa apelación en subsidio. Reposición y apelación en subsidio. Otro supuesto que hace improcedente la apelación es el tema de la cuantía. Se acordarán de la cuantía como elemento de la competencia absoluta, que se decía que en realidad la cuantía ya no servía para determinar el tipo de tribunal que iba a conocerte un litigio, pero sí servía para determinar el procedimiento que se le iba a aplicar a un litigio civil y además si era o no susceptible de recurso de apelación. Recordarán o habrán oído hablar alguna vez del juicio ordinario de menor cuantía y del juicio ordinario de mínima cuantía, ¿no? Sé que no los vieron, pero al menos los tuvieron que haber oído en orgánico. Sí, los mencionaron. Ya. Y particularmente los que se conocen, estos juicios civiles que son inferiores a 10 unidades tributarias mensuales, a 10 UTM, se conocen en única instancia. Y las sentencias que se dictan en única instancia son inapelables. Entonces, la cuantía también es un factor o un supuesto de improcedencia del recurso de apelación. Y el otro caso es la parte final del 187, es decir, en todos aquellos casos en que la ley expresamente deniega o hace improcedente el recurso de apelación. Y aquí hay un par de ejemplos que están dispersos en el Código de Procedimiento Civil. ¿Vale? Ya. Y para ir concluyendo, porque tengo que ir a tomar el examen, otro presupuesto de procedencia del recurso de apelación dice relación con la legitimación y el gravamen. Nosotros sabemos que dentro de la teoría general de los recursos, el recurso es un acto jurídico procesal de parte. Entonces, si usted quiere impugnar por cualquier recurso, y también en la apelación, usted necesita ser parte directa o parte indirecta, o parte o tercero. Pero además de eso, además de ser legitimado en esa causa, que la legitimación viene entregada por la ley, usted necesita haber sido agraviado por la sentencia que usted quiere apelar. Sabemos también que no hay un concepto legal de agravio, pero que el artículo 751 nos da a entender cuando una persona sufre agravio por una resolución judicial. Si yo les pregunto en palabras simples y genéricas, ¿qué es el agravio? Un ¿Qué podrían perjuicio. decir ustedes? ¿Cómo? Un perjuicio. Ya, y ese perjuicio, ¿qué tengo que comparar para saber que se me produjo un perjuicio? ¿Cómo hago esa comparación, o no sé, entre comillas, ese cálculo numérico para ver, sí, esta parte sufrió un perjuicio, sufrió un agravio? ¿Se compara lo que se pidió versus lo que se obtuvo en sentencia? Básicamente, claro, ese es el análisis o esos son los ejemplos que da el 751. Es lo que usted pidió, básicamente, y lo que usted obtuvo. Ya sea lo que usted pidió en su demanda, o en su demanda reconvencional, y lo que el tribunal le terminó concediendo. O usted presentó una excepción y el tribunal rechazó su excepción, eso también a usted le causó un
perjuicio, un agravio. ¿Y se acuerdan la diferencia entre el objetivo y el subjetivo? Porque aquí el subjetivo, en el recurso de apelación, toma mucha importancia. El objetivo es la diferencia real que se produce entre la petición y la sentencia. ¿Ya? Y el ¿Sí? subjetivo es cuando uno reformula la apelación, puede pedir menos dinero y ese va a ser el subjetivo. La diferencia Básicamente, entre lo que se pidió inicialmente y la apelación. Básicamente, en la petición de la apelación o del recurso que sea, usted concretiza el agravio subjetivo. Y lo importante es que solamente respecto a ese agravio subjetivo, el tribunal de alzada o el tribunal que conoce el recurso va a tener competencia para pronunciarse. Si usted en su demanda pedía 100, pero en la apelación se conformó con 80, el tribunal de alzada no tiene competencia para concederle más de esos 80, porque ahí usted concretizó o ahí usted precisó su agravio de carácter subjetivo. Y con esto concluimos. El tribunal competente, que también forma parte de los presupuestos, aquí tenemos que distinguir dos tribunales, el denominado tribunal acuo y el denominado tribunal ad quem. El acuo es el que dictó la resolución y ante él se interpone el recurso de apelación. Ante él se presenta, pero va a ser conocido y fallado por el superior jerárquico. Pero yo no presento mi recurso a la Corte de Apelaciones, yo presento mi recurso de apelación en el juzgado de letras que dictó la resolución judicial. Y eso se vincula con la regla del grado o la jerarquía del artículo 110 del Código. ¿Profe? ¿Cómo? El recurso de apelación se presenta ante el mismo juzgado que dictó la primera resolución. Sí, se presenta ante el tribunal que dictó la resolución que usted quiere apelar. Y luego, ese tribunal, cuando veamos la tramitación, remite los antecedentes al superior jerárquico. Pero la apelación se presenta acá. Ante ese tribunal se interpone, pero para que lo conozca el superior. Entonces, por eso se pregunta, y cuando yo redacto mi escrito de apelación, ¿a qué tribunal individualizo? ¿Al juez de letra o a la Corte de Apelaciones? Apelaciones. Al de letras. Porque ante él estoy ¿En un recurso de apelación, profe? Sí, en el recurso de apelación se individualiza al tribunal ante el cual yo estoy interponiendo el recurso. Y lo estoy interponiendo ante el juez de letras, por regla general. Sabemos que los jueces de letras son los que conocen en primera instancia por regla general. Hay casos excepcionales que las cortes actúan como tribunal de primera instancia, pero el escrito se presenta y se individualiza al tribunal respecto al cual yo estoy interponiendo el recurso, que es el tribunal que dictó la resolución. Si yo quiero apelar una sentencia que dictó el primer juzgado de letras de Santiago, en mi escrito tengo que individualizar al primer juzgado de letras de Santiago y no a la Corte de Apelaciones de Santiago. Ahí se entiende, ¿no? Porque después vamos a ver que este tribunal realiza un examen de admisibilidad formal, como el examen que se realiza de la demanda, y si cumple con los requisitos, va a elevar o va a remitir los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Santiago. Pero el recurso se presenta acá y se individualiza al tribunal acuo o al que dictó la resolución, no a la Corte de Apelaciones o no al Tribunal Superior Jerárquico, sino que se individualiza al que dictó la resolución. Y después vamos a ver que en estricto rigor van a convivir dos tribunales competentes para conocer del mismo juicio, el tribunal acuo y el tribunal ad quem. Y ahí toma importancia los efectos suspensivos, la famosa orden de no innovar y otras instituciones que vamos a ver la próxima clase. ¿Dudas o consultas hasta acá? No, profe. Ya, no alcanzamos a avanzar todo lo que quería para efectos del taller, pero de todas formas se los voy a dejar en Educando, que es un taller que se refiere a la primera parte del recurso de apelación. ¿Ok?
Ya, profe, gracias. Ya, nos vemos entonces la próxima semana. Recuerden que solamente por esta semana íbamos a alterar el orden de la hora. La próxima semana volvemos a la primera hora a revisar el taller correspondiente y las clases para el segundo y tercer bloque. ¿Ya? Ya, profe. Gracias, profe. Chao, que estén muy bien. Tengan buena Chao, semana. profe. La profe, gracias. Chao, de nada.